vamos a ir viendo algunos elementos que seguramente hemos escuchado. Nosotros en la iglesia habremos escuchado varias cosas, ¿no? Y vamos a poder en este tiempo, hoy día, ver algunos elementos, ¿ya? Vamos a terminar algo que habíamos empezado la lección anterior, ya. Habíamos visto más o menos los elementos de introducción, ¿no? Entonces habíamos dicho el tema de cómo entender la historia, ¿no? Eso es importante, ¿no? Cómo entender la historia. Acá lo habíamos visto, voy a ampliarlo, ¿ya? Entonces, hay una historia y esa historia está en la Biblia. La Biblia nos habla de la historia de la salvación. Y en esa historia de la salvación hay un inicio. ¿Estamos de acuerdo? Hay un inicio, cómo empieza. Pero a través de ese inicio vamos a ver el Antiguo Testamento y vamos a ver el Nuevo Testamento y algo los días finales. A través de eso ha habido visiones, ¿no? Por ejemplo, en Daniel, ¿no? Es parte de esto, sí, hay que entenderlo también, pero es bastante amplio. Entonces, pero sin embargo, tenemos que tener una idea. Por ejemplo, las 70 semanas es un tema interesante de poder verlo, pero las profecías de las 70 semanas eh, han tenido ya también un cumplimiento, ¿no? Pero algunos estamos interpretando que también va a haber un tiempo final. Entonces, no es solamente algunos acontecimientos que dijo Jesús, pero los acontecimientos que Jesús dice nos da revelación y podemos ver con más claridad algunas cosas que en el Antiguo Testamento la gente que vivió en ese tiempo no lo podía entender con claridad, ¿sí? Entonces, en la historia, hay tres maneras de entender la historia, ¿no? Hay que entender que la historia se repite vez tras vez, ¿no? Y eso es una forma, como un pensamiento del mundo, ¿no? Un pensamiento filosófico del mundo, donde los estoicos pensaban que después de cierto tiempo los planetas regresaban al lugar donde comenzaron, lo cual produce una conflagración y destrucción de todo lo que existe. O sea, es un reseteo, ¿no? Y luego el cosmos es renovado de alguna manera, como antes, y el ciclo se reinicia de nuevo hasta repetir otra vez. Es una forma de los estoicos con respecto a ese tipo de filosofía, de pensamiento, ¿no? Después, hay otra forma de cómo entender la historia es a través de una sucesión de eventos sin significado. Hay personas que piensan que suceden las cosas, ¿no? No hay ni un propósito en las cosas que suceden, no hay ninguna meta en la vida, todo sucede por casualidad, ¿no? Pero hay otra tercera forma de entender, ¿no? Y la historia nos conduce hacia una meta. Eso habíamos ya mencionado, pero queremos partir de ahí, hacia la consumación de un gran propósito. Entonces, todo empieza con algo y tiene un gran propósito que se debe cumplir. Aún a pesar de adversidades y dificultades, algo tiene al final. Entonces, este pensamiento es como la Biblia trata la historia. Entonces, y ya hemos visto por lo menos las dos anteriores, tengamos cuidado que a la hora que nosotros interpretamos tengamos esos pensamientos, ¿no? Creo que eso no hay ese problema, simplemente lo menciono, pero la historia se conduce hacia una meta y esa meta es la consumación de un gran propósito. Ahí, la historia empieza y hay un gran propósito, ¿no? Entonces, la Biblia trata así la historia, ¿no? A ver, ahora, también podemos entender que el hombre, y esto lo estamos viendo desde un punto analítico, ¿no? El hombre puede frustrar ese propósito por sus acciones y puede enviar el curso de la historia por algunos desvíos, ¿no? No, el propósito de Dios, el hombre intenta frustrarlo, ¿no? Cuando vemos sí, ¿no? Vemos acciones como, por ejemplo, Hitler, ¿no? Como en el Holocausto, cómo se ensaña con los judíos, ¿no? Pareciera que va a exterminar al pueblo de Dios, ¿no? Y quiere evitar el tema del pensamiento de gente que confía en Dios, ¿no? Pero, sin embargo, el hombre no puede derrotar el propósito al cual se conducen todas las cosas. Es imposible. Y eso tenemos que tener en mente. Y esta forma de pensar depende sobre la creencia, ¿no?
la creencia que Dios actúa en este mundo y que Él siempre está en control de todo. O sea, ¿en qué recae este pensamiento? ¿No? Que Dios es soberano. Eso hemos aprendido nosotros en Doctrina de Dios, en los atributos de Dios. Uno de los atributos es que Él es soberano. Es un atributo comunicable, o sea, lo podemos ver, ¿no? Incomunicable, perdón, ¿no? Es un atributo que no lo podemos tener nosotros, pero Él sí, Él es soberano. Entonces, Él tiene el control de todo, no se va de las manos. El cristiano verdadero tiene que entender que la historia es así y aplicarlo en su día a día, ¿no? Si de repente estamos en una situación y nos pasa una tragedia, Dios tiene el control. Ahora, decirlo de la boca es una cosa cuando estamos estudiando y hablando, pero a la hora que la pasamos es otra cosa, ¿no? Pero ahí es donde vamos a experimentar este acontecimiento. Dios tiene una historia y Dios tiene el control, ¿no? Ahora, tenemos que entender que en la historia Dios reina sobre el universo, pero Él permite que el hombre haga sus propias decisiones. ¿Eso estamos de acuerdo? El hombre no es una marioneta, el hombre toma decisiones, ¿sí? Eh, no tiene que ver mucho con el tema del libre albedrío, en otra ocasión hablaremos de eso, porque si no nos desviamos del tema que queremos ver, pero la escatología, para poder entenderla, cómo va a ser el final, debemos saber que Dios reina en el universo, ¿no? Y Él permite que el hombre haga sus propias decisiones. Ahora, si nosotros pensamos que Dios reina, entonces, cuando vamos a interpretar Apocalipsis capítulo 20, el milenio, ¿en qué momento es? ¿El milenio se da después de la venida, después de la tribulación? ¿O será que estamos viviendo el milenio? O sea, Dios está reinando. Y ahí empiezan a variar las posiciones, ¿no? Ahora, con respecto digamos, al milenio, ¿no? En la etapa que el Señor reina, el reinado de Dios, ¿no? Entonces, algunos piensan que el reinado de Dios, el actual, es un reinado espiritual, reina en el corazón de las personas. Sí, es verdad, no es un reinado territorial, pero cuando venga por segunda vez, ese reino se va a establecer, se va a consumar, pero el reino ya está establecido. Jesús dijo, el reino se ha acercado, ¿no? Entonces, Dios reina sobre el universo. Nunca está fuera de sus manos, ¿no? Hay algunos acontecimientos, entonces, eso es lo que nosotros le decimos la consumación, ¿no? Entonces, este tiempo, ¿no? Y después habla del otro tiempo, ¿no? Como hemos visto en la lección anterior. Entonces, en eso, el hombre tiene que tomar decisiones. Hay una responsabilidad del hombre, ¿no? Cuando estas decisiones trabajan en contra del propósito de Dios, Él todavía las puede utilizar para cumplir su propósito final. O sea, por ahí vemos que alguien se opuso al Señor, ¿no? Eh, Sin embargo, Dios lo permite. Y ese es el tema de que las cosas de la mano de Dios no se sueltan, ¿sí? Porque lo que va a acontecer al final se va a cumplir, ¿no? Por más que alguien se esfuerce más digamos que al enemigo ya leyó la Biblia y está haciendo un plan para que todas esas cosas no pasen, no tiene el control. ¿Me dejo entender? ¿No? Y si nosotros vivimos bajo eso, vamos a poder vivir tranquilos. Vamos a poder tener paz y esperar las cosas como deben de ser. Entonces, eh, aún a pesar que alguien puede trabajar una decisión en contra de los propósitos de Dios, aunque no se dé cuenta, por ejemplo, nosotros podemos estar sirviendo en la iglesia, ¿no? Y estar haciendo no la voluntad de Dios. Después, por los resultados, nos dimos cuenta que hemos trabajado y no hemos hecho nada. Hemos estado fastidiando tal vez a algún siervo que sí estaba haciendo la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿y vas a malograr el propósito o no? El Señor lo permitió de alguna forma, ¿no? ¿Sí? Ustedes saben que el Imperio Romano empezó la persecución a los cristianos, ¿no? Conocemos las historias, ¿no? De Nerón, ¿no? De los otros emperadores, cómo destruían a los cristianos. Ellos pensaban que matándolos ya se acababa esto. No, sino todo lo contrario, ¿no? Aún a pesar de eso, en ese momento la iglesia tomó más fuerza, ¿o no? ¿Sí? La historia lo dice. Entonces Dios siempre tiene el control.
¿no? Después, en la etapa de la reforma de la iglesia, cuando ya la iglesia se establece con Constantino como religión oficial, ya triunfó, no, más bien al revés, eso trajo corrupción, ¿sí? La historia lo demuestra. Y por eso sale el tema de la reforma. Y cómo a los reformadores, ¿no? John Huss, por ejemplo, un pre-reformador, lo queman, ¿no? A otros perseguidos, ¿no? Y cómo es que eso parece que van a acabar, pero no. Eso ocasiona que otros se enardezcan, les dé valentía. La misma Biblia dice que Pablo, cuando estaba preso, dice que eso hacía que los otros tomaran más valor de hablar de Cristo con más fuerza. Entonces, hay un propósito para cumplir el propósito final, ¿no? Y según la Biblia, Jesús es el punto central de la historia. Cuando nosotros leemos la Biblia, les he enseñado, por favor, a mí me han enseñado también, lo he corroborado a la hora de estudiar. Cuando estudiamos la Biblia, el punto central de la historia es Cristo. Cristo está en la ley, en la Torá, está en los profetas, está en los libros históricos, está en los libros, en los libros poéticos, ¿no? En Salmo, en todo, en el Nuevo Testamento. ¿De quién habla? De Cristo, ¿no? Después, para poder entender un poco la historia, Jesús ha dado inicio a la nueva era, pero la consumación de esta todavía es en el futuro. O sea, Jesucristo hace el nuevo pacto, empieza el tema de la redención, la justificación a través de él, se hace real lo que las escrituras hablaban del Mesías, pero la consumación, que es el acontecimiento final, todavía se da en el futuro, se va a dar en el futuro. El propósito final de todo esto es el fin del universo, ¿no? Ahí se acaba todo y el comienzo de una nueva existencia eterna para los hijos de Dios, porque va a haber una vida eterna, o sea, ya con un reino ya territorial establecido, ¿sí? Entonces, pero va a haber un final ¿de qué cosa? De este mundo. Esa es la historia y hay acontecimientos que se van a dar en el fin. Y también será el comienzo de la existencia de todos los perdidos quienes estarán separados de Dios y de sus bendiciones. Y estamos hablando los que van a estar al lado, la vida eterna, y en esta parte los de la muerte eterna, como registra la Biblia. Eso va a pasar en el futuro, sí va a pasar. Algunas personas piensan que no va a pasar. Algunos cristianos no saben ni cómo explicarlo. Por eso que cuando viene una enfermedad hay un temor. Pero el cristiano cuando viene la enfermedad, el riesgo de muerte, lo ve de otra forma, de otra perspectiva, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver el reino de Dios. Y el reino de Dios, el reino de Dios, vamos a ver algunos aspectos de ese reino, ¿sí? Y esto es base, escúchenme hermanos, yo sé que a algunos nos gusta ver el tema de milenio, otras cosas, hay rapto, no hay rapto, diferentes cosas, pero acá tenemos que ver exactamente en la historia y cómo ocupa el reino de Dios en esa historia. Entonces, muchas preguntas acerca de escatología tienen que ver con la naturaleza del reino. ¿Cuál es la naturaleza del reino de Dios y la enseñanza de Jesús? Porque Jesús enseñó sobre el reino de los cielos. Ahora, yo les hago una pregunta. Ustedes han llevado evangelios sinópticos, ¿sí? Sí, pastor. Ya. Los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ¿cuál de los, bueno, de los cuatro evangelios, cuál de ellos habla del reino de los cielos, del reino de Dios? ¿Cuál de ellos habla? ¿Quiere? Mateo, Mateo, también Marcos. Los tres. Ya. No, pero Mateo, o sea, todos hablan, sí, Claro, pero pero Mateo se enfoca más. Mateo, o sea, su propósito de él es, y esto es importante, hermanos, estar atento en las clases. Por esa razón, qué bueno que han respondido Mateo. Hoy día ratificamos que es Mateo el que habla sobre el reino de los cielos. Usted quiere hablar del reino de los cielos, Mateo quiere demostrar el reino de los cielos, habla sobre el reino de los cielos. ¿El resto de evangelios habla? Por supuesto que sí, porque son evangelios que hablan de Jesucristo. Pero el énfasis, por ejemplo, el énfasis de Juan es demostrar que Jesús es el Cristo. Él es el Cristo. Y las señales, los milagros que él hace, indican que él es Cristo y que tenemos necesidad de él.
¿Sí? Entonces, ¿qué enseñó Jesús tocante al reino? Es importante, vamos a ver. ¿A qué se refiere la frase reino de Dios? ¿Ha llegado ya el reino o todavía queda por revelarse en el futuro? Hermanos, queremos saber sobre el milenio, entonces no podemos mandarnos de frente a ver algunos elementos, porque justo en Mateo capítulo 25 habla del juicio a las naciones. Pastor Antonio, disculpe, ¿está compartiendo o se ha quedado ahí cómo entender la historia? Se quedó el PowerPoint. No, estoy ahorita en el reino de Dios. Ya está cómo entender a la historia del PDF. A ver, O sea, en el EPT se quedó en el punto 1 de cómo entender la historia. ahí, ahora sí ve. Ahora sí, ahora. Ah, ya, listo. Así, tienen que avisarme para poder corregir, pues si no, ya. Entonces, vamos a ver el tema del reino de Dios. Ya hemos visto un poco el tema de la historia, ¿no? Porque la historia, si vamos a saber qué va a pasar al final, tenemos que saber algo de la historia, ¿no? Ahora vamos a ver dentro de esa historia de un reino de Dios, ¿no? ¿Qué enseñó Jesús sobre el reino? La otra pregunta es, ¿a qué se refiere reino de Dios? Esa frase, ¿qué es reino de Dios? La pregunta es, ¿ha llegado el reino o todavía queda por revelarse en el futuro? O sea, ¿va a venir Jesús y ahí va a establecer su reino o ya lo estableció? Yo di un avance la vez pasada. Yo quisiera hacer esa pregunta. A ver, a ver si estamos conectados. El reino, No, solamente ¿qué? está inaugurado cuando en su llegada, cuando fue bautizado todo, lo ha inaugurado. Ya, muy bien. Pero ¿qué falta? La No, consumación. Jesús enseñaba, pastor, que aparte del reino de Dios, él hablaba que el reino de Dios se había acercado a nosotros. Se había acercado a Dios. Ya, muy bien. Como dice hermano José Luis, ya se inauguró el reino, pero todavía no se ha consumado. Claro, El ya, pero todavía Sí. no en teología. En teología tenemos que entender esto. Esto es importante para poder explicarnos, entender es que ya se inauguró el reino, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? Necesitamos consumarlo. Bueno, nosotros no lo vamos a consumar, eso lo hace el Señor. Pero falta la consumación. Eso se va a dar en el día final, cuando venga Jesús por segunda vez. La segunda venida, pastor. Sí, entonces, Amén. claro, la segunda vez, porque ha venido primera vez. Ujú. Falta la segunda vez. La segunda vez se consuma. ¿Sí? Pastor, Sí. cuando viene por primera vez, entonces sería la apertura, ¿no? La inauguración del reino. Inauguración del reino. Y ya cuando regrese por segunda vez, ya se concluye, ¿no? Como tal, la consumación. Se consuma. Sí, Se muy bien. consume. Ya, ahora, los que han entendido eso, les felicito. ¿Por qué? Porque eso lo han anotado de lo que yo he explicado. Ahora, ¿por qué es importante estar en la clase? ¿Por qué es importante anotar? Hermano José Luis, yo he visto que ha mirado su hoja y ha dicho, y eso es muy bien, porque eso me demuestra que están atentos en la clase. Entonces, yo la verdad no tengo ningún interés si ustedes saben o no saben. Lo que sí me interesa es que sí sepan, porque si no, no cumplo el objetivo. Entonces, si estamos distraídos haciendo otra cosa, no vamos a lograr nada. Pero si estamos concentrados, nos va a servir, ¿sí? Y hay que tomar nota. Muy bien. Entonces, ¿ha llegado el reino? Sí, se ha inaugurado. ¿O todavía queda por revelarse en el futuro? Sí, se va a consumar. ¿Sí? Muy bien. Ahí ya vamos avanzado un poco. Entonces, el reino de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, se refiere al reinado, liderazgo real, dirección, gobierno, ejercicio de poder de Dios en el Antiguo Testamento. Es un significado secundario, es de un lugar en donde se ejerce aquel dominio reinado. ¿Sí? Cuando Jesús utiliza esta frase, se refiere al reinado de Dios ejercitado en su persona en vez de un lugar geográfico. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere el reino de Dios? ¿No? El gobierno tiene que ver con algunos elementos, ¿no? Tiene que haber un rey. Primeramente, en un reino tiene que haber un rey o no tiene que haber un rey. ¿Sí? Muy bien, tiene que haber un rey. ¿Qué más tiene que tener un reino?
Son un tres lugar, elementos que... ajá, Muy bien, un rey, Especial. un No, un lugar reino. Él y es el que gobierna. Un reino. ya, Un pueblo que gobernar. un rey, un ya, muy pueblo bien, y un ya, lugar. muy bien. Ya, excelente. Han estado atentos a varias clases que hemos visto, ¿no? Entonces, un reino tiene tres elementos. El primer elemento es tiene que haber un rey. Segundo, tiene que haber un gobierno. No necesariamente tiene que ser territorial, pero tiene que haber un gobierno, alguien que gobierna. Tiene como la forma de gobernar, ¿no? Y tercero, tiene que ver a quién gobierna, un pueblo. Súbditos, súbditos. Entonces, el reino de Dios en la Biblia se da porque hay un rey, hay un gobierno y hay un pueblo a quien se dirige, quien reina, en donde reina en medio de personas, ¿no? Y esas personas lo reconocen. Entonces, esto está ejercitado en su persona en vez de un lugar geográfico, ¿no? Entonces, el reino de Dios, hemos visto primero en su definición, pero hay otro aspecto, el reino de Dios, futuro, presente. Y hay tres posibilidades. El reino, el reino es futuro, no ha llegado todavía, ¿no? Este comenzará cuando Jesús regrese por segunda vez. Eso se le conoce como escatología futurista. Sí, en la escuela en las escuelas de interpretación lo aprendimos. ¿Ya? Entonces, la escatología futurista. Y ahí hay que tener cuidado porque podría ser, ay, que sí, es verdad, va a pasar en el futuro, pero ellos dicen que el reino no es ahora, es en el futuro, cuando venga Jesús por segunda vez. Muy bien, ese es uno. El reino ya está presente. Esa es una escatología realizada, es otra escuela. La primera es los futuristas, la segunda escuela es la realizada, ¿no? Y el reino ya está presente en el ministerio de Jesús. Interesante lo que dice, ¿no? Y el tercero, mire, acá he puesto para que pueda distinguir. El reino ya está presente, el ministerio de Jesús. Listo, ahí está todo. Ahora, la otra alternativa es la tercera. La tercera posibilidad es el reinado es presente y futuro. No es presente, no es futuro, es presente y futuro. Eso se llama escatología inaugurada. ¿Qué quiere decir? Ha comenzado, pero todavía falta la consumación del mismo. Ya ha sido inaugurada justo la postura que nosotros estamos viendo, observando. Es la postura reformada, es la postura con respecto a nuestra iglesia presbiteriana. ¿Nosotros somos futuristas? No. Somos los de una escuela realizada que el Ministerio de Jesús ya empezó, ahí está todo. Tampoco. Tenemos que una combinación que es presente y futuro. O sea, ya se inauguró, ya, pero todavía no. Falta la consumación. ¿Sí? Se entiende, ¿no? Ya lo he venido explicando y creo que se puede comprender mejor ya con esa definición. Entonces, ahora, la enseñanza de Jesús acerca del reino. Dice, el reino de Dios está cerca, se ha acercado, ¿no? Jesús le dijo a sus discípulos que predicaran la cercanía del reino. Vayan y prediquen, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse, ¿no? Y el punto de estos pasajes, ahí están las referencias, es que Jesús se acerca, es que en Jesús, o sea, en Jesús, Él se ha acercado el tiempo y la localización del reinado de Dios. Los hombres podrán entrar en ello como nunca antes, ¿no? A partir de Jesús empieza el reino, se ha acercado. Y la fe empieza a decir todo como es, ¿no? Como es, ya ustedes conocen el tema del Evangelio. Bueno, ellos podrán entrar por medio de su fe en Jesús, así recibiendo el reinado de Dios en sus vidas. O sea, ¿cómo tú aceptas ese reinado? ¿Es un reinado territorial? No. ¿Está en Jerusalén? Tampoco. ¿No? Por eso que ellos pensaban que el Mesías venía, por eso se decepcionaron algunos, ¿no? Judas lo entregó por eso, ¿no? Los discípulos ya cuando vieron que todo, ellos pensaban, ya está consumado, él no es, lo niega, ¿no? Están en una falta de convicción, no están viendo. Entonces, el reino
se entra al reino por la fe. Entonces estamos hablando de un reinado en la persona. Y eso es el evangelio. Que el Señor reine en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque obedecemos. En la Los presencia. cristianos, claro, los cristianos que habían tenido el encuentro con Jesús, los apóstoles y el último que fue Pablo, ¿no? Ellos empiezan a vivir bajo el gobierno de Jesús, pero Jesús no está. Pero ellos dicen, sí está, ¿cómo? Porque ha enviado al otro consolador, acuérdate, el otro consolador. Primero el consolador, Jesucristo, el otro consolador, ¿quién es? El Espíritu Santo. Santo. Y El les va a Espíritu dar Santo. poder, les va a dar poder. Y ellos empiezan a vivir, o sea, el reino está ya dentro de la persona. Está las palabras, es un reino espiritual, pero es real. ¿Me dejo entender? Entonces, son personas que van a dar su vida, una de dos, ¿están locos o es verdad? Y yo creo con todo mi corazón que eso es verdad, porque eso es lo que estoy haciendo. Hablando todos nosotros como iglesia, es la razón de nuestra existencia. Entonces, el reinado de Dios tiene que ver con eso. Segundo, el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 11, versos 20, 21. No le he puesto el texto para no llenar tanto dato. Vamos a leer rápido. Alguien que me pueda ayudar. Lucas 11, 20, 21. Amén, pastor. Ya. A ver, por favor, léelo. 20 y 21. Dice la palabra del Señor, Lucas 11, 20, 21. Amén. Dice, Sí. más y por el, perdón, más él por el dedo de Dios hecho yo fuera de los demonios. Ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Ya, muy bien. Dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios. ¿Y Jesús echaba fuera demonios o no? Amén. Ya. Entonces, ¿qué dice Jesús? Ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ujú. Ya. Eso es determinante, hermanos. Cuando hacemos teología, no, tenemos que ver qué dijo Jesús acerca de eso. Y qué es la labor de nosotros. Es leer la Biblia y hacernos, o sea, somos especialistas en la Biblia. Yo creo que todos los cristianos debemos ser especialistas en la Biblia, hermanos. No debe haber ningún cristiano que no conozca, pero más aún los que hay algunos que Dios nos da ciertas cosas para ayudar, que el querer, el hacer, investigar un poco más, tenemos que llegar a estas conclusiones, ¿no? Revisar qué dice el reino. Hay otros que han hecho estos estudios, hay que leer lo que otros han escrito acerca de esto. Esos son los libros, hay que leer libros, libros que hablen sobre esto, ¿no? Sobre el reino, sobre las cosas que están pasando. Entonces Jesús se está refiriendo al reino, está entre vosotros. Él dice en esto, ¿no? Entonces Jesús está refiriendo a la naturaleza interna del reino. El reino de Dios es interno en nuestras vidas, nos gobierna. El mundo no lo va a entender, pero nosotros sí vemos eso, ¿sí? Y no es un misticismo, es real. Es verdad que es una experiencia, pero es real, no es misticismo, ¿no? Como otros, algunos evangélicos los he visto que ya parecen chamanes, ¿no? Con muchas cosas medias raras, ¿no? Pero acá no tiene que ver con eso, o sea, el Señor en la Biblia dice que echaba fuera demonios, o sea, el reino, si ustedes han visto eso, el reino de Dios se ha acercado, ¿ya? Entonces, tiene que ver con lo que está dentro del hombre, no una realidad externa, o sea, algo que se pueda ver afuera, ¿no? También puede referirse a Cristo mismo. Él estaba presente en medio de ellos, ¿sí? Él está diciendo, ¿no? Yo soy ese reino, ¿no? Está presente. 3. Algunos que están aquí no gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.
Mateo 16, 28, ya ustedes lo han, y también el paralelo lo tienen en Lucas 9, 27, ¿no? Este verso se refiere a qué? A los eventos del día de Pentecostés, en Hechos 2, ¿no? Algunos que están aquí no gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, ¿no? Viniendo en su reino se refiere a Cristo entrando en su reinado cuando fue exaltado al cielo y a la diestra de Dios. La ascensión, ¿no? La ascensión. Da referencia a eso. Y después viene el Espíritu Santo en Pentecostés. Bueno, en Mateo 24, en Lucas 21 y Marcos 13, que son los... Por esa razón, antes de llevar este curso es necesario muchos otros cursos, ¿no? Por ejemplo, Evangelio sinóptico, para que usted entienda por qué son evangelios sinópticos. Entonces, acá hay 3 evangelios, ¿no? Mateo, Lucas y Marcos. Y acá vemos que los discípulos hacen 2 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Le dicen, ¿no? ¿Cuándo se ocurrirá estas cosas? Esta pregunta tiene que ver con la destrucción del templo y Jerusalén, ¿no? Los versos 4 al 35 contestan esta pregunta, ¿no? ¿Cuándo serán estas cosas? Segunda, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los versículos 36 al 51 contestan esta pregunta, ¿no? Pero si seguimos leyendo hasta el 25, versículo 46 podemos encontrar. Muy bien, estamos bosquejando, ¿ya? Bosquejando un poquito el tema del reino, no podemos entrar en detalles, pero porque tenemos que ver los acontecimientos principales que van a suceder en el fin, sino es para ubicarnos. Entonces, el reino de Dios. Entonces, ¿qué están hablando? De la destrucción de Jerusalén, versículo del 4 al 35, ¿no? Y Jesús dice que antes de la destrucción del templo, ¿en qué año fue la destrucción del templo? ¿En qué momento se da esa profecía? ¿Se cumple eso? Para ellos, para ellos era algo en el futuro. Están en el año 30, 33, 35. ¿En qué momento se destruye el templo de Jerusalén? ¿En qué año? En el 70 con el general Tito. Muy bien. Entonces, para ellos era en el futuro. No sabían en qué momento, pero eso ya se dio. Entonces, para nosotros ya se ha cumplido. Porque sí, por la historia sabemos que sí se destruyó en el año 70. Cuando Jesús dijo y lloró, mirando Jerusalén, dijo, no va a quedar piedra sobre piedra, ¿no? ¿Se acuerdan ese texto? Entonces, Jesús dice que antes de la destrucción del templo, algunas cosas sucederán, incluyendo la proclamación del Evangelio, ¿no? Y luego vendrá una señal digna de confianza. ¿Cuál va a ser? La abominación desoladora, que se habla del 5 al 22, ¿no? Y hay una amonestación a que no sean engañados por falsas enseñanzas, del versículo 23 al 28, y la venida de Jesús en juicio será visible, ¿no? Todo ojo lo verá, dice, ¿no? Pero será visible, y ya no va a venir como un salvador, sino va a venir a emitir juicio, es un juez. Ahí se va a consumar todo, ¿sí? Ya con el juicio final, según lo que hemos entendido nosotros, hay un juicio, es un juicio general. Nosotros creemos que hay un juicio general, no son varios juicios, un juicio general donde van a entrar todo para hacer el juicio, ¿no? Después vamos a explicar un poquito del juicio final ya en uno de los temas que vamos a desarrollar. Acá estamos bosquejando un poquito. El reino de Dios, una descripción apocalíptica del juicio de Dios sobre Jerusalén, ¿no? Después, la señal verdadera demostrará cuando, cuando está por suceder el juicio de Dios, será antes de que pase esta generación, ¿no? Antes de que pase esta generación, va a suceder el juicio de Dios. Habla de aquellos días, los días de la tribulación, cuando los romanos sitiaron Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa? Que acá Jesús cuando habla, y ahí tiene que ver también un poco el tema de la tribulación. ¿De qué tribulación se habla en la historia? ¿Los cristianos han pasado tribulación? A ver. Claro, desde el Escucha, doctor. principio. A ver, sí, ya. Tengan en mente eso. Voy a tomar lista ahorita. Por favor, estén atentos. Voy a tomar lista y voy a preguntar si están, porque, a ver, doctrina. A ver,
Alexis Altamirano, Presente, pastor. Julio César Blas, Luis Bobadilla, William Cabello, Wilson Chapa. Presente, pastor. Aquí estoy. Buenas noches. Sí, está bien, está bien. César Chávez, No. Presente, pastor. buenas noches. Carlos García, Presente, pastor. Yamir Girón, Henry González. Presente, pastor, presente. Hola, Henry. Pablo Lezameta, Presente, pastor. buenas noches. Buenas José noches, Mejía, Presente, pastor. David Melgarejo, Iván Melgarejo, Leila Murillo, Presente, pastor. Aide Pino, Presente, pastor. hermana, buenas noches. Daniel Seminario, Max Alba, ya. Muy bien, entonces voy a tomar en la segunda parte el otro, la segunda parte, ¿no? Ya, muy bien, entonces estamos viendo el tema de el reino de Dios, ¿no? Ya habíamos visto el tema de aquellos días, ¿no? Y el tema de la tribulación. Ahora, la pregunta es, todavía no vamos a tratar el tema de la tribulación, lo vamos a tratar en un día, una clase un poco más amplia para poder desarrollar algunas cosas, para poder entender. El concepto de tribulación, ¿en qué momento creemos que va a pasar? El tema de la tribulación. ¿Cuándo va a pasar este acontecimiento de la tribulación? ¿Cuándo va a ser? Entonces, algunos piensan que la tribulación va a ser definitivamente es antes de la venida de Jesucristo. Va a haber una gran tribulación antes de la venida de Jesucristo. Una persecución. Sí, hay una tribulación. El asunto es de que hay algunos que postulan que el rapto, o sea, la iglesia va a ser llevada antes de la tribulación, ¿no? Son pretribulacionistas. Pero hay otro grupo que dice en medio de la tribulación lo va a raptar a la iglesia, o sea, 3 años y medio ahí lo va a pasar. Pero otro dice es en la segunda venida, o sea, la iglesia pasa la tribulación, ¿no? Ahora, los que son pretribulacionistas dice que la iglesia va a ser raptada, pero distingue a la iglesia diferente de Israel. Eso es lo que quiero que tengan en mente. Israel es diferente al pueblo de Dios, a la iglesia. Entonces ellos no consideran el texto que dice, el Señor hizo de los dos un solo pueblo, la iglesia. No, o sea, eso lo quieren desaparecer porque eso estorba. Porque es más emocionante ver las películas donde sale que somos raptados y se queda, el pastor Antonio es el que se queda. Todos los alumnos de STEP se van, pero el pastor Antonio se queda, ¿no? Todos los pastores sacan alas y se los llevan y el pastor Antonio se quedó. Entonces, claro, era un falso, es un falso profeta, nos enseñaba tontería, cochinada, nada más, no sabe de vivir. Entonces, esa es una idea de lo que va a pasar, ¿sí? Es una idea. Otros dicen que la iglesia va a ser raptada y los que van a pasar tribulación son los del pueblo de Israel. Pastor, por lo que estoy ahorita yo
hasta ahorita leyendo, Sí. y tomando en cuenta Primera de Tesalonicenses 3:13 y 5:9, y también de la gran tribulación que es necesario que pase, sí hace la diferencia. La gran tribulación es para los judíos, para que no creyeron, y tienen que pasar eso para que se vuelvan a Jesucristo, Se convierta. porque, para que se convierta, porque dice que no nos ha traído en Tesalonicenses 3, en el 5:9, porque no estamos puestos para ira, sino para alcanzar Claro. salvación. Y en el Sí. 3:13 del mismo, dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ya, sí. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la verdadera? Entonces, en este punto, quiero decirles que es algo secundario. Si alguien cree que el Señor se lo va a llevar antes de la tribulación y tiene sus textos bíblicos, no hay problema. Pero tenemos que tener una posición, una postura. Mi trabajo es mostrar las que hay y, bueno, cuál es la postura de nuestra iglesia como iglesia presbiteriana. Es una iglesia reformada. Y cuando hablamos de iglesia reformada, no tiene que ver que, como se estableció, así repetimos como soldados, aún a pesar que hay error. No, hay argumentos para demostrar que a veces cuando aparece alguna idea y vamos a descubrir la base de esa idea que tiene que ver con el dispensacionalismo. El dispensacionalismo aparece y empieza en nuestra forma de ver a cambiar algunas cosas. Algo que ya desde la Reforma estaba claro que la iglesia pasaba la tribulación, pero no, con la dispensación, y aparece 2 o 3 escritores que empiezan a escribir y empiezan a convencer un poco, y esto llama la atención un poco, y bueno, y después se ven reflejadas en las películas, ¿no? Ahora, el punto de acá es que es una doctrina secundaria, que Jesús viene por segunda vez, y eso sí no podemos entrar en discusión, ¿sí? Muy bien, viene por segunda vez y listo. ¿Cómo va a ser antes, después? No hay problema. Pero secundario. la forma como entendemos la historia de la salvación es importante. La forma como entendemos el reino de Dios es importante. Entonces la pregunta es hasta este momento, ¿el reino de Dios ya se inauguró o no? Se inauguró. Claro, Se se inauguró. ¿Estamos de acuerdo o alguien duda de eso? No, de acuerdo. Según la Biblia Hay dice, consenso, hay consenso. Jesús, el reino de Dios se ha acercado. Quiere decir. Inauguró. Se Y es un inauguró. reino, Dice, hoy se Y no es- cumple. ya, y es un reino que no es un reino que se puede ver, ¿no? Acá está el reino, mira, acá está su trono, ¿no? Reino Los únicos que tienen trono y se han puesto corona y capa es tu padrino Santana. Es el único que ya se ha coronado como rey, ¿no? Tu padrino, Su Santana, ¿no? promoción de la mano de Charí. De Ya, no sé. Cesarín, su padrino. Bueno, no sé, padrino de alguien será, pero está ya, es una broma, pero ya, bueno. Entonces, De Cesarín y de no es uno. algo que se ve, sino es algo interior. Hermanos, pregunta, ¿por qué obedecemos la palabra de Dios? ¿Por qué usted la obedece? ¿Por qué no hacemos lo que queremos o lo que usted No. piensa que debemos hacer? Es nuestra regla de conducta. Ya, ¿pero por qué? Porque el reino de Dios ya se inauguró, es interno. O sea, el reino, a mí el Señor gobierna. Ya está Hermano, establecido, pastor, ya. Mira, y El ahora reino- vamos a el reino de Dios. vamos a relacionar esto con la adoración. La adoración es nuestra vida rendida al Señor, pero una de las expresiones bastante que a todos nos gusta es cuando cantamos. Hermano, cuando cantamos, ¿no? A veces hay una canción que dice, yo quiero que gobiernes mi vida, ¿no? Al estar en la presencia, ¿no? Yo quiero que gobiernes mi vida, ¿no? Ya, mi pregunta es, ¿qué le estás diciendo? O sea, yo quiero que gobiernes mi vida, ¿cuándo?
Mm, Ahora. Cuando ven. Siempre, ahora, desde ahora y Entonces para el En siempre. todo reino se ha instante, en todo momento. inaugurado. Ya lo están Eso, gobernando, ya. bueno, si lo negamos, La vida. ahí estamos en un problema. No quiero decir otra palabra, pero ya estamos en un problema, se ha inaugurado. Entonces, ¿qué va a pasar en la segunda venida? La consumación. Consumación. Amén. O sea, hay una generación y después otra generación. O sea, ya empezó el ya, pero todavía no. Cuando nosotros nos bosquejamos toda nuestra mente en esa forma, ahora, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Y cuando vemos en Apocalipsis, vemos gente que está corriendo, que lo corretean, pero la iglesia no está. Estamos en un palco mirando cómo a los judíos los están correteando. Y es un error desde mi forma de ver. ¿Por qué? Porque imagínense, digamos, los apóstoles, la mayoría, ¿de qué nacionalidad eran? Los apóstoles judíos eran. Ya Judíos. también. Habían muchos, todo empezó de los judíos. Ujú. La salvación, ¿de dónde viene? Dijo Jesús a la samaritana. La salvación Los viene de los judíos. judíos. Ujú. Pero dice que Eso de es. los judíos y gentiles ha hecho un solo pueblo, que es la Claro. iglesia. Ujú. Entonces, ¿quiénes están corriendo en Apocalipsis? Los judíos, creyentes y no creyentes. Ahí está el tema. Se lo dejo para que usted vaya pensando. O sea, no es posible que a los judíos una forma de trato y a los gentiles otra forma. Entonces, eso es contemporáneo. Eso no es bíblico. De los dos pueblos ha hecho uno. Es la iglesia, es Ujú. la postura de la reforma. Ujú. Ahora, después vamos a explicar un poquito en qué momentos cambia cuando el día que nos toque sobre el tema de lo que estamos hablando. Entonces, si el reino ya se ha establecido, entonces, ¿cuáles son las consecuencias teológicas? Y vamos a hablarlo así, de que pensar que no vamos a pasar la tribulación. Yo quiero preguntarles eso. ¿Qué pasaría? Bueno, a ver el que quiera responder. ¿Qué pasaría si va a haber tribulación para la iglesia y digamos los jóvenes de su iglesia o sus hijos, la nueva generación, jovencitos que están en la iglesia, empieza la tribulación mañana? Empieza la tribulación y sabemos cómo va a ser el tema de la tribulación. Va a haber un momento que los van a agarrar y los van a querer decapitar. Y la condición, bueno, es Bien. que le van a poner el sello de la bestia, ¿no? ¿Sí? Apocalipsis le van a poner el sello de la bestia, ¿no? Y si no se deja poner el sello, lo van a decapitar. ¿Y cuál es el tema? Que deben negar la fe. ¿Sí? ¿Eso va a pasar? Sí, eso va a pasar en la tribulación. Pregunta, ¿cuáles serían las consecuencias de tener en la iglesia una generación que no esté preparada para pasar tribulación? Bueno, quedarían, pero pastor. Mira, yo a veces veo jóvenes y Sí, digo, quedarían. si para levantarse el día domingo Ujú. están sufriendo y están andando en doble, o sea, van a aceptar el sello, ¿no? Esa es una iglesia, digamos, enclenque. Entonces, por eso la Biblia dice que tenemos que disipularlos, ¿no? Entonces, eso puede tener una implicancia fuerte con respecto a eso. Muy bien. Ahora, regresando a nuestro tema, ¿sí? Ya estamos viendo los cuadros de lo que vamos a ver después cada clase. Es lo que estoy tratando de lograr cuando hablo del reino, ¿sí? Si hay alguna pregunta, me dice. ¿Habrá alguna pregunta sobre eso? Si no, para seguir A ver, los hermanos que están con la cámara apagada, voy a hacerles preguntas, ¿ya? Así que por favor estén atentos para poder hacer las preguntas. Bueno, en el caso de Alexis sé que está ahí por tema de no sé qué, apagó la cámara, pero sé que está ahí. Hermano Luis y hermano Henry, estén atentos para poder responder las preguntas, ¿sí? Muy bien, entonces seguimos. Entonces, cuando la Biblia habla
cuando la Biblia habla de tribulación, ¿a qué tribulación se refiere? Por ejemplo, ha habido muchas cosas que han ido en contra de la iglesia. Por ejemplo, se ve como tribulación el tema de la destrucción de Jerusalén, ¿no? La persecución de los cristianos en el primer siglo, ¿no? Primero, segundo, tercer siglo. O sea, ha habido varias tribulaciones, ¿no? Ha habido en el Sí. tiempo de la Reforma la persecución de la Iglesia Católica, de los reformadores, ¿no? Ha habido persecución, pero no ha venido el Señor Jesús. Entonces, a través de la historia ha habido varias persecuciones, varias situaciones difíciles. Por ejemplo, en China, ¿no? Matan a los evangélicos, ¿no? En otras zonas donde hay musulmanes, los grupos radicales agarran a gente, cristianos, y los están matando, ¿no? Creo que hay misioneros ahí y por el hecho de estar ahí los matan. Pregunta, ¿esa es la tribulación? Entonces, la palabra aquellos días, los de los días de la tribulación, se refiere, en este contexto de Mateo, se está refiriendo cuando los romanos sitiaron Jerusalén. ¿Sí? Muy bien. Ahora, Para los cristianos que están pasando ahora difícil situación, tanto ahí en esos países, por ejemplo, como Corea del Norte, como ahora en Irán, ¿no? Pienso que seguramente que es tribulación, pues, pastor, porque imagínate, ¿no? Decapitarlos, los están sí, quemando, escarcelándolos. sí, la pregunta será, ¿esa es la última tribulación y después el fin? Porque son 7 años de tribulación. Y al No parecer, sabemos, pastor, porque Dios solamente sabe. a través de la historia, hemos visto bastantes episodios de tribulación. Sí, ¿Ya? Entonces, no podemos decir, esa es la tribulación, pero vale. sin embargo tenemos que estar conscientes que sí va a venir. Entonces, vamos a ver un elemento más, la venida de Jesús, los versículos 36 al 51, ¿sí? De Mateo. El cambio de tema se nota en que se habla de aquel día en vez de aquellos días. En los pasajes anteriores de Mateo 24 y 25, se está hablando aquel día y después cambia aquellos días, ¿ya? Eso tengan cuando hay en efectos de interpretación, es importante considerar eso. ¿Por qué cambia? Ahora, cuando se habla de la venida de Jesús, esta venida no tendrá una señal como lo hay en la destrucción de Jerusalén, ya que no se sabe el día ni la hora. Esta tribulación, o sea, la venida no se sabe, Ujú. Ni los pero la ángeles. tribulación nos debe dar unas características en las cuales sabemos que al final de esos 7 viene. Y entre eso va a haber el tema en la tribulación, va a haber el tema de sellar, ¿no? El sello de la bestia y todas esas cosas, ¿no? Ahí vamos a ir viendo. Entonces, el día vendrá, dice ese día, aquellos días, aquel día, el día vendrá como el ladrón. Entonces, esto sugiere que tenemos que estar preparados. La venida del Señor sugiere que debemos estar preparados. Y ahí Por se eso da el dio fin las, del... por eso dio las dos parábolas, pastor, de las Claro, 10 vírgenes y de la, así es. por eso es. Entonces, el fin del siglo ya lo vamos a ver en el capítulo 25 de Mateo, 31 al 46, Ujú. porque habla del reino de Dios. Y el Amén. reino de Dios se va a consumar. ¿Cuándo? Cuando venga Jesús por segunda vez. Eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cuál es el lugar de Israel? Algunos dirán, pero ¿cuál es el lugar de Israel? Bueno, vamos a ver, ¿ya? ¿Tiene Dios todavía un plan específico para la nación de Israel como lo tenía en el Antiguo Testamento? ¿Tiene un plan? ¿Enseña la Biblia que toda la nación de Israel será salvo en un periodo futuro? ¿Eso enseña la Biblia? Que en el futuro se van a salvar, no ahora, en el futuro. Entonces la predicación de la iglesia no tiene efecto para a Israel como nación. Ya. Otra pregunta. ¿Es la iglesia lo mismo que la nación de Israel? ¿Es lo mismo?
Estas preguntas se contestan en un buen estudio de Romanos del 9 al 11. Ahí está. Sí. Entonces, Ahí. ¿cuál es el lugar de Israel? Vamos a pasar rápidamente, porque Al, yo considero que si al no judío. entendemos esto, vamos a tener problemas de interpretación, ¿ya? Entonces, vamos, ahorita no vamos a leer Romanos del 9 al 11, son 3 capítulos, ustedes lo van a leer en la casa después, ¿no? Pero vamos a ver algunos elementos, ¿sí? Entonces, primero, es importante anotar que la nación de Israel ya no sigue siendo el pueblo escogido de Dios como lo fue en el Antiguo Testamento. El pueblo especial de Dios ahora es la iglesia, por favor. No son dos pueblos y va a haber dos juicios. Antes Que era no el ha pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento todavía. definitivamente sí lo fue. Pero con Jesucristo, Él dice y después llama, ¿a quién lo llama? ¿A quién lo llama para ir a los gentiles? Pablo. A Pablo. Ya. Ahora, ¿qué dice Jesús con respecto a las ovejas? Él da una declaración fuerte. Yo tengo otras ovejas en otro redil. No. Ellas debo alcanzar. Y más adelante, y considero oveja, o sea, pueblo de Dios es la oveja, ¿ya? Entonces, en el Antiguo Testamento era el pueblo escogido con Dios, de Dios. Y tengamos cuidado cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, ¿no? Y queremos vivir como judíos. Cuidado, ¿no? No, el judío hacía esto, inauguraba a su hijo a los 12 años. Eso es cultural. No, eso hay que hacerlo en la iglesia también a los 12 años. Pero es que en nuestra cultura, alguien con 12 años no tiene DNI, no es independiente, todavía depende, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Entonces, dos, que los judíos interpretaban las escrituras y se lo oponían a Jesucristo. Cuidado cuando nosotros no, que los judíos hacen y yo también quiero hacer como un judío. Cuidado, porque era el pueblo escogido de Dios, sí lo sabemos, está claro, pero el pueblo especial de Dios ahora, ¿qué cosa es? Es la iglesia, judíos y gentiles, de los dos ha hecho un pueblo. Ahora, ¿qué más? Cuando leemos estos capítulos, Dios, vamos a ver que Dios ha provisto por la salvación de todas las naciones cuando estas creen en Jesús por la fe. Y cuando creen, se bautizan. Así Dios lo ha establecido. Romanos 1, 16 y 17. A ver, ¿quién se acuerda de memoria? Este versículo debe estar de memoria. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo. El Evangelio porque es poder de Dios. Es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Muchos. Del judío primeramente y del gentil. El evangelio es lo que va a ocasionar salvación, es poder para salvación. Y el evangelio habla de Jesucristo. Los judíos no se van a salvar simplemente porque, bueno, sí, reconocemos que es el Mesías. No, ellos tienen que creer. Entonces, creen en Jesús por la fe. Y como consecuencia de la fe, el bautismo, ¿no? Romanos 6, del 1 al 15. Ahí le estoy dando los datos. Entonces, salvar a toda una nación fuera de este plan no es algo apoyado por el Nuevo Testamento. Entonces, es imposible pensar que van a ser salvados en la tribulación. Ya. Muy bien. Ahí les dejo eso para que ustedes cuando vayan leyendo otras cosas, lo puedan también ver, pues, ¿no? Porque no tratan estas cosas, pues. De frente se van al otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita ya he explicado varias cosas. Más adelante, los que no han estado en esta clase van a tener dificultad para entender lo que vamos a decir. Entonces, lo otro es, y bueno, ya, amén, ¿no? Así sea, Dígame. así sea. Y ya no comprendemos con exactitud, no entendemos con exactitud cuál es el lugar de Israel, ¿no? Entonces, vamos a seguir avanzando y si ustedes quieren hacer preguntas sobre esto, podemos ir viendo, ir respondiendo, ¿no?
Entonces, en Romanos capítulo 9, entonces, una de las tareas que les dejo, no van a entregar nada de eso, es lean Romanos 9, 10 y 11, ¿sí? Pero, a ver, un principio bíblico. Para poder entender Romanos capítulo 9, 10 y 11, ¿qué tiene que hacer? Es algo simple, ¿eh? Para poder entender Romanos capítulo 9, 10 y 11, ¿qué es lo que usted haría? Leerlo, ya, pero ¿qué más? Para poderlo entender, porque va a leerlo y tal vez no se comprenda muy bien. ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Estudiarlo, pastor? Claro, estudiarlo, pero no se va a entender bien por una razón. ¿Cuál puede ser? Es bastante simple, ¿eh? Y tiene que ver con una pregunta. ¿Qué hace el capítulo 9, 10 y 11 en el libro de Romanos? ¿Sí? Entonces yo necesito leer el capítulo 1, 2, 3 porque en Romanos se va a revelar de forma paulatina. Empieza capítulo 1 diciendo Dios está irado. Dios está irado. La ira de Dios se va contra toda iniquidad e impiedad porque el hombre ha cambiado la gloria de Dios por la semejanza de criaturas, ¿no? Eso ha reemplazado la ira de Dios. Y el 16 habla del Evangelio, es poder de Dios para salvación, ¿no? Empieza a desarrollar el tema de la fe, capítulo 2, capítulo 3, 4, la justificación de la fe, ¿no? Empieza a trabajar y de ahí, capítulo 7 de Romanos que habla el tema de la carne. Quiero hacer el bien y hago lo que no quiero hacer y descubro que en mi carne habita el pecado. Pablo termina el capítulo 7 diciendo, miserable de mí, ¿quién podrá librar de este cuerpo de muerte? Pero doy gracias a Dios por Jesucristo. Y capítulo 8 empieza a hablar de la vida, ¿no? Dice, ya Como no el hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Estos los que andan bajo el Espíritu. espíritu. Muy bien, termina el 8 y ¿qué usted cree que viene? Capítulo 9, obviamente, ¿no? Y empieza a tratar el tema de la nación de Israel. 9, 10 y 11. Así que usted necesita leer los 8 primeros capítulos para poder comprender mejor y, como dice Alexis, estudiarlo bien, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Pastor, capítulo 9, 10 y 11 en Romanos? Hace lo que del 1 al 8 ha explicado y ahí toma el tema. Sí, pastor, en el 8 ya no vivo yo, más Cristo vive en mí también, ¿no? Podría ser. no, eso está en Gálatas. No, no, pero también se puede aplicar, es una pregunta, ¿no? En lo que estamos tratando ahorita. En el capítulo 8, habla de los que andan en el espíritu, Sí, ¿no? viviendo en el Espíritu. ¿Quiénes son los que no tienen condenación? Porque, ojo, acuérdate, capítulo 1 de Romanos, ¿de qué habla? Que Dios está irado, Dios está enojado, está molesto contra toda impiedad, porque el hombre ha cambiado la gloria de Dios por imágenes de seres humanos. ¿Cómo lo hacen? Ya, ahí dice todo, ¿no? Ahí dice. Sí, pastor. Entonces, Pablo da el contexto y dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y empiezan los Y en el versículos. 11, No, pastor, está ahora, consumado completo. antes que Carlos, un ratito, el capítulo 8 empieza diciendo los que andan en el Espíritu y habla del Espíritu Santo, cómo es la vida en el Espíritu. Y ahí dice, en los versículos 28 en adelante, dice que no perdemos la salvación. Los que han sido salvados no se pierden la salvación. Y ahí, ¿no? Ni lo alto ni lo profundo, ¿no? Nada nos podrá, ni la vida ni la muerte, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, seguridad de salvación, para los que andan en el Espíritu, no los que andan en la carne, porque los que andan en la carne están condenados, están bajo la ira de Dios, pero los que han sido justificados por el Evangelio, por la fe, que lo trata el capítulo 3, 4, 5, trata de la justificación de la fe. Principalmente el tema principal de Romanos es la justificación de la fe, ¿sí? Y ahí viene el 9, 10 y 11. Muy bien. ¿Alguna pregunta, Carlos? No quiero ya.
No, ya, solamente Ya, decía ya, que lo que usted quiso explicar, no sé, que para leer el texto hay que leer el contexto, para leer lo que Así está. es, así es. Claro, es un principio hermenéutico simple. Yo quiero entender algo, tengo que verme la película del comienzo, ¿sí? Usted no va a ver si ve qué culpa tiene Fatmagul, novela turca. No va a entender por qué llora Fatmagul en la novela. Si usted no vio al comienzo, tiene que ver por qué está llorando, por qué está triste, por qué está molesta, ¿sí? ¿Se entiende, no? Entonces, yo para entender 9, 10 y 11 tengo que leer 1, 2, 3, 4 hasta poderlo entender. ¿Sí? Muy bien. Solamente Romanos, rápido, Romanos capítulo 9, versículos 6 y 7. 9, 6 y 7. No que Dice, la, sí, sí, lea, hermano. no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Mm. Este, ¿Se entiende un poco más? sí, sí, en el 8, pastor. Pues por eso, ¿no? Versículo 8. Sí. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Amén. Hermano, tenemos que leer. Entonces, ¿por qué? Porque otro lo va a interpretar y uno no sabe, ya lo agarra la postura, ¿no? Sí, señor, ven pronto y llévame y búscame un asiento bonito para mirar cómo quemas en la tribulación a los judíos. Entonces, ¿eso de dónde ha salido? Eso ha salido, eso es contemporáneo. Entonces, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Me dejo entender. Pero si uno va y habla con judíos, ellos siguen en lo mismo y niegan a Jesús. Ya, y estos judíos, cuando están allá en Jerusalén, ya tienen un Mesías. Se llama Hanukkah. Ese es un grupo. Son varios grupos. Cada uno levanta el Mesías que le da la gana. O sea, para ellos el Nuevo Testamento que nosotros tenemos no sirve de nada. Entonces, si nosotros vamos a estar por la Biblia, tenemos que entender bien. Muy bien. Pero eh, las cosas se dan ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, la nación de Israel no es igual al Israel espiritual, ¿no? Israel son porque han nacido de sangre, de carne, son israelitas, ¿no? Pero el Israel espiritual es otro. Pastor, Sí. sí. Pastor, usted al principio estaba, ¿no?, enseñándonos que en el Antiguo Testamento el pueblo escogido era Israel, pero en el Nuevo Testamento ya es la iglesia. En este caso, si sucede la tribulación, entonces los judíos están sentenciados a irse a la hoguera, pastor. Porque ellos No, no es creen que en Jesús. Ellos no creen en Jesús. no, es que no todos los judíos, hay judíos que sí creen. Por eso te digo, ¿hay judíos que sí creen? Sí. Pedro, ¿qué cosa era? Juan, ¿qué cosa era? La iglesia empezó con judíos. Sí. Ellos son los que han propagado. Pablo era judío, ¿sí? ¿Y a dónde se iba Pablo? ¿A dónde se iban? A todas las sinagogas que habían alrededor. Él compartía con los judíos, pero llegó un momento que los judíos lo apedreaban, o sea, lo rechazaban. Entonces Pablo dice, me voy a los gentiles. Dios me está llamando para los gentiles. Y se va a predicar a los gentiles. Entonces, son cosas que Dios decide. Simplemente nosotros estamos viendo cómo se acomoda. O sea, algunos dicen que en la tribulación solamente van a estar los judíos. No, van a estar los que no creen. Mm. ¿Quiénes van a pasar la tribulación? También la iglesia, según nuestra postura. Digamos, que alguien acá tenga la postura que va a haber un rapto antes. Ya, muy bien, pero si se lleva a judíos también, no los va a dejar. Que yo no creo en esa postura, pero digamos que es así. Sí, muy bien. Vamos a ver el tema del lugar, ¿no? La nación de Israel no es igual a Israel espiritual. Hay que distinguir. Dios escogió a Isaac para ser aquel por el cual vendría la simiente espiritual.
La simiente espiritual tiene que ver con la fe. ¿La fe en qué? Pablo pregunta, ¿la fe en qué? ¿En quién? Tu audio. En Jesucristo tienes que tener fe, En pastor. Jesucristo. No hay otra fórmula para salvarse. Entonces el judío tiene que creer que es Jesucristo. No. Entonces, ¿qué postulan ellos? Que el judío, para que pueda ser salvo, tiene que pasar la tribulación. En plena tribulación ya va a reconocer que es el Cristo. Eso es un poco complicado de creerlo, ¿no? Está Romanos bien 2, difícil. 28, 29 y 4:12 dice, solo aquellos que siguen el ejemplo de la fe pueden ser llamados los verdaderos hijos de Abraham, ¿no? Vamos a ver 2:28. Mira lo que dice. Romanos 2:28. 2:28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, solo aquellos que siguen el ejemplo de la fe pueden ser llamados verdaderos hijos de Abraham. Está claro. Ahora, en capítulo 9, 20, 21, Dios es el alfarero y puede hacer del barro lo que él quiere. Eso es lo que dice ese pasaje, ¿no? Muy bien, avancemos un poco para poder terminar en esta parte, ¿no? Entonces, mira, vamos un ratito, esto es importante, Romanos 9, 22. ¿Qué dice? Por favor, rapidito, alguien lo lee. 9, 22. Dice así, pastor. ¿Y qué? Ok. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Ya. 24, a los cuales también ha llamado. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Gentiles? Entonces, Amén. sí. Entonces, cuando dice vasos preparados para destrucción, ¿no? Viene de un verbo que está en una voz media que significa que estos vasos se prepararon a sí mismos para destrucción, ¿no? Entonces, también se debe notar que el barro a veces se hace en manos del alfarero. No todo barro es digno de ser un vaso útil, ¿no? Sí. Versículo 23, o sea, que hablando de Israel, pues no, o sea, Israel no, sí es un pueblo escogido por Dios, Dios lo ha amado, todo, pero ¿quiénes son los verdaderos que descienden de la fe de Isaac, de Abraham, de Jacob? Son los que son en el corazón. ¿Quiénes son los que creen que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Y Dios quiso manifestar esas riquezas de su gloria sobre vasos preparados para gloria. Ya estaba dispuesto a todos los cuales son el Israel espiritual. ¿Quiénes son los que creen? En el corazón, no solamente por ser de nacionalidad. En Romanos 11, Dios no ha rechazado a su pueblo, sino que ellos tienen la misma oportunidad de salvación que tienen todos. ¿Cuál es la oportunidad que tienen de salvación todos? Arrepentirse, pastor. De creer en Jesucristo. La fe, de creer, esa es la oportunidad, ¿no? ¿Hay otra puerta? No hay Uno otra tiene puerta. que creer, no hay otra. Nada, ¿Hay otro Solo, camino? nada. Solo Jesucristo. solo a Jesucristo y tener Ya. fe. En Romanos 11, 15 al 24, fue la intención de Dios presentar a los gentiles el evangelio para mover a los judíos a aceptar la salvación también. Ahí ustedes van a leer que Dios hace esto para llevar a celos a su pueblo. Vamos un ratito a Romanos 11, ¿ya? Romanos 11. Versículo 14. Vamos a leer el versículo 14. A ver, ¿quién puede leer?
por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. ¿A quiénes son los de la sangre de Pablo? ¿A quiénes se Los refiere? Los A judíos. los Los de judíos, Israel. los judíos. Sí, sus compatriotas. Dice que, versículo 13, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Entonces, dice, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Versículo 15, mira lo que dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida entre los muertos? ¿No? Entonces, es interesante, ¿no? Entonces, la intención de Dios es presentar a los gentiles el evangelio para mover a los judíos. ¿Cómo los mueve? A celos y aceptar la salvación también por medio de Cristo. Los versículos 20 al 23, siempre habrá un remanente, lo que resta, lo que sobra, los que serán salvos porque ellos responden por fe. Versículo 25, ¿no? En el versículo 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, ¿a qué se refiere la frase endurecimiento en parte? En parte no se refiere a un periodo de tiempo, sino a una porción del total. En este caso, de personas. Es decir, siempre habrá algunos judíos que están endurecidos, no todos, en parte. ¿Se entiende? Sí. Muchos judíos creen, algunos les conocemos como judíos mesiánicos, ¿no? Pero si hay Lo que judíos que son creyentes y familias de ellos que se han ido durante el mundo y son creyentes, ¿no? ¿Qué significa la frase hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, como hemos leído, ¿no? En el versículo 25. Entonces, acá lo vamos a explicar. Entonces, todo Israel será salvo. el 26 va a estar. Sí, 26, ¿no? Y dice, y luego todo Israel será salvo, o sea, todos nosotros, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Qué maravilloso. Amén. Ya. Entonces, la palabra kai jutos, que es entonces, ¿no? Significa así como, de la misma manera. Y es un adverbio, de manera al cual se refiere a los versos previos en donde los judíos fueron cortados por su incredulidad y los gentiles fueron injertados por su fe, juntamente con la promesa que los judíos podían entrar si ellos tuvieran fe. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes van a leer un poquito más, después vamos a poder estudiar un poquito con más detalle, ¿sí? Entonces, el pensamiento aquí es que Israel será salvo de esta misma manera, así como lo están siendo los gentiles. ¿Por medio de qué cosa? Por medio de la fe. Fe. Entonces, el apóstol Pablo no está viendo el futuro, sino al pasado para describir la forma en que será salvo todo Israel. Dice, así es la historia, y ahora en ese presente que él está escribiendo, dice, ellos van a ser salvados en el futuro de la misma forma, todo Israel. Esta forma de ser salvo comenzó en el día de Pentecostés, ¿sí? Y es la forma en que se obtendrá la salvación hasta que Cristo venga. Esto lo borraste, perdón. No, Allá. por favor. Sí. Ya está. Sí, después también puedo, creo que Alexis me pidió que le pase la diapositiva, me he olvidado. Después, de todas maneras, se los voy a pasar porque tengo que acomodarlo bonito, nada más algunas En cosas la que de repente plataforma, pastor. y lo mando y ya usted ve, lo cuelgan ahí en la plataforma, pero Ajá. ya. Entonces, pasamos acá, el lugar de Israel. Vamos a concluir esta parte, ¿ya? No hay futuro especial para la nación de Israel aparte del plan de Dios para la iglesia. Algunos creen que hay un futuro especial para la nación. Bueno, por lo que hemos visto y estudiamos Romanos, no hay. Es igual que el que es para la iglesia, por la fe. 2, la salvación está disponible para cualquier judío que profesa su fe en Jesucristo. 3, la iglesia es el Israel espiritual, el pueblo verdadero de Dios, porque es compuesto de todos aquellos que tienen fe en Jesús, judíos y gentiles. Muy bien, hasta ahí
vamos a tener nuestro tiempo, vamos a preguntas. El milenio, eso está adelantado, más adelante lo vamos a ver. En la segunda parte. La conclusión un ratito, un rato a apagar mi agua. No, Hay ahorita vamos a algunos hacer un receso. judíos, pastor, hay algunos judíos que ellos siguen manteniendo su postura de que dicen al judío primeramente, con ellos va a empezar el juicio. Ellos dicen así. Ya. He escuchado a un judío, a un pastor judío, que cree en Sí, Jesucristo, pero él tácito, él dice, no, primero el juicio es con nosotros, empieza el juicio con nosotros. sí, es Así, que ellos, Mateo 24 y 25, el juicio, que está ahí el juicio de las naciones, donde están las ovejas, ellos son las ovejas. mm, Son las ovejas y los cabritos, ¿no? Ahí no hay gentiles, porque Jesús lo dijo en un contexto judío. Pero Jesús está hablando de algo final, no está hablando de ese momento. Entonces, tiene su forma de interpretar. Bueno, sí, por eso digo, esto no es un tema para poder estar peleando con las personas. Si él quiere ahí, está listo. ¿Cómo va a ser el juicio? Nosotros creemos que es un juicio general ahí todo, ¿no? Y que sí. vamos a pasar la tribulación. Ahora, si se pasa antes, alguien se quiere ir antes, que se ponga a orar de una vez para que se lo lleve antes, ¿no? Entonces, es una forma de no pasar la tribulación, pero bueno, es una enseñanza secundaria, pero tenemos que saber cuáles son las posturas, ¿no? Para Claro. poder tener más claridad. Sí, Muy Aquí bien. era para que se los lleven antes, pastor. Y también ahora sí por hermanos que me están rodeando. Señor, llévate eso, te lo mando yo. Ya. Está bien, está bien. te, Tú ya te estás vamos, despachando gente ya. te Claro, vamos a hay que ir avanzando el trabajo, hay que ir avanzando el trabajo. Henry, te Qué bueno el mando. hermano aligerando el cargo. Ya. Ya. Hermano Luis Bobadilla, Pastor. ya. ¿Has podido escuchar la clase, no? Porque cuando ya menos estabas. Sí, es que se cuelga mi cámara cada vez que la enciendo, se cuelga y tengo que Sí, salir de ya, no, nuevo. está bien, sí, entiendo. En algunos casos entiendo, ¿sí? Muy bien. Listo. Entonces, Henry, ¿estás por ahí? Amén, pastor, aquí estoy escuchando. ¿Hay alguna pregunta escatológica del reino del pueblo de Israel, israelita? ¿Se entendió? ¿Te confundí peor? ¿Cómo has visto la clase? Bueno, hablando acerca de la tribulación, Sí. la iglesia presbiteriana en sí creo en una sola posición. Sí, bueno, es la postura con respecto escatológica. La iglesia presbiteriana es una iglesia reformada y como iglesia reformada cree que no hay un milenio, primeramente, ¿no? Es amilenial. Segundo, que la iglesia pasa la tribulación. Eso es lo que cree. Ahora, ya, yo les digo algo, o sea, por más que la iglesia presbiteriana diga que esto se hace así, se hace así, pero yo descubro en las escrituras que no es así, yo voy a cambiar mi postura. Yo no sigo como a la iglesia presbiteriana, yo sigo a Cristo y lo que en su escritura dice. Entonces, cuando yo veo la postura de la iglesia reformada y presbiteriana, digo, y estudio las escrituras y lo comparo con la otra, digo, no, la iglesia presbiteriana tiene razón. Mi postura es tomar eso, no porque me lo dicen, sino porque lo he estudiado en las escrituras. Ahora, mi función no es convencerle, pero muchos, yo también cuando empecé y no sabía mucho, también creía que el Señor me iba a raptar, ¿no? Entonces, pero cuando vamos estudiando y vamos viendo, vamos descubriendo esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí tenemos esa parte y en la segunda parte vamos a ver el segundo tema. ¿Cuál es? La muerte, ¿ya? Porque la muerte es algo, ahorita no vamos a tratar milenio ni las otras cosas, sino vamos a tratar la muerte, porque quiera usted o no quiera, va a morir. Es algo que no es inevitable, ¿sí? Todos vamos a morir. Vamos a ver cuál es el origen y la naturaleza de la muerte. Cuando nosotros entendemos el origen y naturaleza, no es simplemente sacar versículos y ponerlo, no, hay que ver el origen.
ahorita, cuando en este momento hemos nosotros podido ver, nos hemos proyectado en la historia y hemos visto el reino de Dios y podemos ver cómo va, cómo empezó, cómo se da y cómo va a acabar. En ese sentido, lo personal con nuestras vidas tiene que ver con que empezamos un día y acabamos, ¿sí? Entonces, todos nacemos y vamos a morir. Vamos a ver los tipos de muerte que hay en la Biblia según, ¿no? Por lo menos hay siete formas que se expresa acerca de la muerte en la Biblia. Vamos a verlo, ¿ya? Entonces, descansemos unos 15 minutos, preparen su café, todo, y empezamos el velorio. Listo.